outfit checking para mi primera webcam, que es esta carterita de señora loca. Y como es de entrecasa, me dejé las Crocs, pero Crocs con plataforma. Para no ser tan petizo loco y solo ser loco. Me voy a dejar la carterita porque el video se trata como del proceso de adaptación, que lo quise grabar solo como audio, porque es algo que vengo reflexionando medio hablando sola, entonces como quería enmarcarlo en algún otro lado. Y decidí dejarme la carterita porque tiene que ver con eso de como cuando uno llega a un lugar y está incómodo y después como que se va poniendo cómodo y se la va sacando. Y hoy, hace 2 años que me mudé a Berlín. Y además me vinieron a visitar unos amigos muy cercanos que también me puso como en modo reflexiva, sobre todo de la migración, que es una cosa tan extraña y como que es difícil de saber cómo se vive hasta como que la vivís. Y ahora tomé como un poco más de perspectiva y he visto las cosas que me han pasado como también en este tiempo. Y decidí dejarme también la carterita porque me acuerdo que cuando mi mamá me vino a visitar a mi casa la primera vez que me mudé sola, que ella no estaba de acuerdo que yo me mudara porque no importa, llegó y se sentó así. Y yo le digo, mamá, ¿no te querés sacar la carterita? Tipo, la cartera, como ponerte cómoda. Así que me dice, no. Yo, ¿querés un té o algo? Sí, se tomó el té así. Agarradita. Así que bueno, por eso decidí hacer este video de temática carterita puesta. En realidad me sucedieron algunas reflexiones en este tiempo de que me di cuenta de cómo vinieron mis amigos, yo me mudé acá y me di cuenta que ya las cosas no eran tan extrañas. Yo cuando me mudé para acá hace 2 años, no tenía como una expectativa o una meta, sino que como que cumplí 30 años y no tenía plata para el descapotable y nada, como que decidí hacer algo que yo tenía muchas ganas de hacer hacía un tiempo antes, que era tener una experiencia en otro lado. Simplemente ver, como vine para acá también a ver lo que sucedía y qué era lo que vivía y me vine a estudiar y vine a hacer un máster. Lo que sucedió en ese tiempo fue que no me había dado cuenta de la cantidad de cosas que hacemos automáticamente o que tienen que ver con esto de, bueno, la zona de confort, no sé qué, pero yo quiero decir las cosas que estamos acostumbrados. Y más yo que me mudé a los 30 a un país nuevo, como una cosa de la cantidad de cosas mínimas que yo ya tenía como automatizadas, digamos, y la cantidad de tiempo que me empezó a llevar, sounds like a trauma, pero la cantidad de tiempo que me empezó a llevar a hacer cosas que para mí eran antes estupideces, básicamente. Entonces yo no hablaba alemán, me vine ya acá, mi zona de confort ya ni siquiera es mi lengua materna, porque empecé a hablar en inglés y también todo lo que implicó tener relaciones en inglés, adquirir lenguaje nuevo en inglés como para laburar y todo. Pero, no sé, eso, me llevaba 50 minutos comprar un pan y moverme en un mapa o ver para dónde estaba el centro. Estaba como muy perdida y todo era como muchas consonantes juntas. Y ahora como siento que eso va teniendo como todavía como un poco más de sentido. Pero siento que este tiempo, estos 2 años, y la visita de mis amigos me llevaron a pensar la cantidad de vidas que uno puede vivir en una, digamos, y que cómo el tiempo se siente muy distinto, porque yo estos 2 años siento que me pasaron 700 millones de cosas más, por eso, por tener que reaprender todo, reaprender a ser amigos y todo, que capaz los años que había vivido antes, más allá de que yo había cambiado de trabajo recientemente y me implicó readaptarme. Esto es como una readaptación constante y que me llevó a pensar que 2 cosas fundamentalmente, que es cómo uno, no sé, tiene como ciertas cosas que lo definen o que piensa que lo definen, ¿no? Como que son las etiquetas como yo soy Lucía, hago esto, estudié esto, me dedico a esto. Y cómo venir a un lugar donde nadie te conoce y donde nadie tiene referencias de vos, como la ciudad en la que viviste tantos años, hace que vos puedas hacer realmente lo que quieras. Y esa cosa que es muy vertiginosa de la migración
me llevó también a pensar que está bueno como romper ciertas etiquetas que uno siente que puede tener en determinado momento y que lo definen y que puede hacer determinadas cosas. Que yo ahora hice un montón de cosas random, que quiero volver a hacer las cosas que yo hacía antes, digamos, no porque no es que buscaba romper con eso, pero sí que uno realmente puede en cualquier momento, aunque no sea en el contexto de una migración, pensar que puede hacer determinadas cosas que no son las que te definen. Pero sobre todo también me llevó a pensar en cómo la migración, y esto yo no lo tenía, no era consciente de que me iba a suceder, te lleva como a repensarte todo el tiempo. Como vos estás en un lugar donde ya hiciste un sacrificio enorme para estar, que es estar lejos de tus amigos y de tu familia y de tu cultura y de las cosas que a vos te resultan cómodas. Entonces, ¿cómo todo el tiempo estás evaluando que la suma, digamos, que la experiencia te tiene que estar sumando por algún lado como para que los números te den en verde, digamos, ¿no? Como decís, bueno, haces la cuenta y decís, todo este sacrificio, pero me suma por este otro lado, digamos. A mí me recontra sirvió no haber venido con tener una expectativa de una meta, porque me parece que la migración es difícil y hay cosas que te cuestan un montón. Entonces, no es que para mí esto es un fracaso, no es una migración definitiva, no es que si no me sucede esto, si no encuentro un trabajo de tal, fracasé, sino simplemente era intentar vivir muchas vidas. Y en ese sentido siento que se está cumpliendo lo que vine a buscar como logrado. Pero también, y ahora que vinieron mis amigos a visitarme y uno como se da cuenta de cómo la gente que tiene alrededor y es como valorar también las cosas que importan y los lugares en los que uno quiere estar y en los que uno no. Que yo siento que cuando entras en la rutina, que incluso a mí me pasó que ahora viviendo acá hace 2 años, entras en rutinas y decir, pero pará, ¿por qué estoy haciendo esto si yo vine acá, pero no le debo esto a nadie? ¿No? Como no enroscarse con cosas de laborales o cosas que no tienen mucho que ver por hacerlas solo automáticamente, sino como repensarse todo el tiempo en el sentido de que de reubicar las cosas como en los cajones que son importantes, o como a qué gente le quiero dedicar tiempo, a qué gente no quiero dedicarle tanto tiempo, como conocí mucha gente nueva, digamos, quiénes son más mis amigos, quiénes no, a qué actividades le quiero dedicar tiempo. Y también me llevó a pensar como lo relativo de la edad, ¿no? Y de la cantidad. Siento que no es que no estoy haciendo algo que no quiera hacer a mi edad, pero también pensar la cantidad de cosas que he hecho y como que he jodido bastante, digamos, y que lo hablaba con una amiga de todas las vidas que uno puede meter en una vida. Y lo relativo de la edad y de cómo uno se siente en relación a eso. Y bueno, esas cosas. A 2 años acá ya siento que me estoy sacando un poco más la carterita y he vivido un montón de cosas en la migración que no sé, que son re raras de vivir o que la última vez que me habían pasado era cuando era niña, no sé, ser la nueva en todo, así todo el tiempo. Y de la cantidad de cosas que se hacen en una vida y como la cantidad que se ha jodido, pero que se puede seguir jodiendo.